Hola, ¿qué tal? Buenos días. En la clausura del tercer Foro Nacional de Justicia aquí en Playa del Carmen, Quintana Roo, les agradecemos la asistencia a las personas que nos ven por este medio electrónico y las personas que nos acompañan hoy. Y bueno, hoy tenemos una práctica de criminalística por parte de peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México y del Estado de México. Tendremos la participación del perito forense, doctor Napoleón Carrillo. Un aplauso, por favor. Tenemos la participación de la doctora honoris causa, licenciada Clara Domínguez Pacheco. Así también el perito forense, maestro Octavio Eusebio Castillo Luna. Les agradecemos su apoyo y su clase. Se los dejo. Gracias. Gracias, buenos días. Antes que otra cosa, quiero agradecer la invitación del maestro Pacheco. Me siento muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la criminalística, el procesamiento, un poco de temas controversiales, sobre todo, bueno, en este foro existe mucho abogado y de repente no sabemos cuál es la relación que existe entre la criminalística y el sistema acusatorio, que tengo que ver yo como abogado dentro de una investigación del delito fuera de mi área jurídica, y entonces esa parte es muy importante. ¿Me ayudas, por favor? Gracias. Bueno, en ese sentido, indudablemente tenemos que hablar de las reformas constitucionales del 2008, dentro de las cuales, bueno, el artículo, se reformaron varios artículos. Sin embargo, el artículo que nos interesa para lo que es nuestra área sería en este caso el artículo 21 constitucional, el cual nos dice que la investigación del delito está a cargo del Ministerio Público y, bueno, en este caso se maneja una trilogía, se maneja Ministerio Público, se maneja policía y se maneja todo lo que es el área ya de la investigación como tal, los peritos en la materia. Los peritos en la materia porque, bueno, tenemos que hablar de que regularmente en primer lugar llega el criminalista y posteriormente, de acuerdo a las necesidades del lugar de la investigación, podemos contar con diferentes especialistas. Bueno, dentro de las reformas que se hacen al artículo 21 constitucional surge también la necesidad de homologar nuestro código de procedimientos penales. En este caso, bueno, anteriormente, estamos en un proceso evolutivo, en un proceso de transición y, bueno, anteriormente se manejaban códigos de procedimiento, perdón, se manejaban en diferentes estados, diferentes situaciones. Sin embargo, se busca hacer la homologación. ¿Por qué? Porque les decía, estamos en este proceso de transición. Sin embargo, este proceso es evolutivo y lo que se busca es subsanar todas las lagunas que se pudieran dar en diferentes situaciones, sin contar también que, bueno, tenemos que adentrarnos a la investigación del delito de manera científica y el hecho de realizar o de contar con un código homologado, un código nacional de procedimientos penales, nos permite actuar en un solo sentido de manera nacional en todo el país. Posteriormente a esto, bueno, les hablaba de las lagunas y de las necesidades. Surgen diferentes acuerdos, diferentes protocolos y, bueno, entre ellos, el primero del que les voy a platicar es el informe policial homologado. En este sentido también, yo he tenido el gusto de capacitar a diferentes áreas dentro de lo que es las policías. Y bueno, en ese sentido, yo recuerdo mucho a los compañeros que antes decían, bueno, es que a mí me encantaba cuando había un llamado y yo acudía y me gustaba ir, lo disfrutaba. El día de los compañeros, déjenme decirles que ya no lo disfrutan. ¿Por qué? Porque surge esta figura del IPH, o Informe Policial Homologado, el cual, bueno, tiene diferentes exigencias.
que muchas veces para los compañeros policías pues es complicado. Dentro de lo que es el IPH, bueno, vamos a tener, ¿qué es el IPH? El IPH es el informe que el elemento policial tiene que dar cuando llega a un lugar de la investigación. En este sentido, bueno, existen dos vertientes. Existe un llamado y dentro de lo que es el llamado, puede ser que sea positivo o puede ser que sea negativo. Digo, desgraciadamente hay muchas ocasiones en las que hay un llamado y cuando se acude al mismo, pues se dan cuenta que no sucede realmente nada. Ahora bien, cuando el llamado es positivo, también existe otra vertiente. Pudiera ser que el delito haya sido consumado o que el delito se esté consumando justamente en ese momento. Entonces, bueno, dentro de esta parte, ¿quién va a actuar? Pues bueno, una figura que se va a denominar primer respondiente. Y aquí entra otra controversia. Entra otra controversia porque muchas veces pensamos que el primer respondiente es la primer persona que llega al lugar de la investigación. ¿Y por qué les hablo de cualquier persona? Porque en ese sentido pudiéramos hablar, de acuerdo a la naturaleza del delito, pudiéramos hablar de paramédicos, pudiéramos hablar de bomberos. Sin embargo, en este caso, exclusivamente el primer respondiente es la primera autoridad que va a llegar al lugar de la investigación. Entonces, una vez que el primer respondiente llega a este lugar de la investigación, pues bueno, ¿de qué se va a encargar? De preservar un área. Si se dan cuenta, bueno, ahorita nosotros tenemos una representación de un lugar de la investigación, es una simulación, y bueno, ¿de qué se va a encargar el primer respondiente? Justamente de preservar y proteger todos los indicios que se encuentren en este lugar. Bueno, como consecuencia, decíamos, de las reformas constitucionales del 2008, vamos a encontrar diversos acuerdos, además de protocolos. Dentro de estos, bueno, surge el acuerdo A0078, diagonal, acuerdo A0078, perdón, acuerdo A00 diagonal 12. Estos acuerdos, ¿de qué hablan? Actualmente nosotros contamos con una guía nacional de cadena de custodia. Sin embargo, estos acuerdos anteceden a esta guía nacional de cadena de custodia. Les hablaba en un principio de la evolución y les hablaba de que, bueno, en ese sentido se empiezan a subsanar todas las lagunas, todos los errores. Estos acuerdos que anteceden surgen como una necesidad de cómo voy a realizar un procesamiento en un lugar de la investigación. Eso es básico. Anteriormente, bueno, dentro de la ley en materia penal, siempre había una investigación. Sin embargo, en el sistema inquisitivo, realmente la prueba reina era el testigo, ¿no? Cuando nosotros teníamos al testigo y entonces si había 3 testigos en el mismo sentido, pues bueno, estábamos hablando de que esa era la prueba reina dentro de lo que era ese asunto o ese sistema. Sin embargo, el día de hoy, la prueba reina son los indicios que vamos a encontrar en el lugar. Sin embargo, estos indicios llevan un procesamiento, llevan un ordenamiento lógico para ser ordenados, del cual ahorita, bueno, les voy a hablar un poquito más. Y bueno, les decía, por último, lo que estamos, con lo que se trabaja actualmente es la Guía Nacional de Cadena de Custodia. Sin embargo, yo siempre les comento, siempre tenemos que hablar, no sé si se alcance a ver la diapositiva, pero bueno, ahí está. Tenemos lo que es el formato del informe policial homologado y tenemos el formato de la cadena de custodia. Aquí, bueno, también haciendo una aclaración, son documentos físicos, ahí está un ejemplo, también pueden encontrar los protocolos en la página de PGR. Sin embargo, bueno, no solamente son un documento físico, porque muchas veces pensamos, bueno, es que la cadena de custodia, aquí la traigo, es este papel que tengo aquí en mi mano, y no, la cadena de custodia es todo un proceso que se aterriza dentro de este documento. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla del concepto de cadena de custodia y nos dice que es el sistema de control y registro que se va a aplicar
al material sensible y significativo que vamos a encontrar en el lugar de la investigación, en este caso, los indicios. Por favor. Bueno, y dentro de lo que es la cadena de custodia, la cadena de custodia básicamente dentro de lo que es este control, este registro que vamos a llevar de un lugar de la investigación, la vamos a encontrar dividida en dos grandes etapas. La primera de ellas es la preservación y hablábamos de que la preservación le corresponde al primer respondiente. ¿Y de qué se va a encargar el primer respondiente? Bueno, el primer respondiente se va a encargar de la preservación del lugar. Cuando encontramos un lugar de la investigación, decíamos el llamado expositivo, a partir de ese momento, el primer respondiente tiene la obligación de preservar el lugar, pero no nada más el lugar, los indicios que se encuentren en el mismo. En este sentido, muchas veces pensamos que el preservar el lugar es colocar una cinta o solamente prohibir el acceso. El común de la gente o de la sociedad muchas veces lo único que ve es que el elemento policial le impide el paso. Sin embargo, eso no es la labor que realmente realiza el primer respondiente. Es preservar los indicios, protegerlos, que no se muevan del lugar. Hablando de condiciones climáticas también, bueno, en ese sentido, pudiéramos hablar de lluvia, pudiéramos hablar de viento, pudiéramos hablar de algo tan básico como cuando pasa un perro, ¿no? Por ejemplo, y si mueve algún indicio. Son cosas tan básicas, tan sencillas, sin embargo, el primer respondiente tiene la obligación de proteger ese lugar y protegerlo de tal manera que los indicios permanezcan en el lugar en donde fueron encontrados originalmente. ¿Para qué? Para que una vez que pasemos a una siguiente etapa y una vez que se comience el procesamiento, se pueda hacer un análisis objetivo del mismo. Esa es la labor del primer respondiente. Y como les comentaba, bueno, no se basa solamente en la cinta de preservar. Dentro de lo que es esta parte de la preservación, del primer respondiente, del actuar del elemento policial, surge una figura muy importante, que es el policía con capacidades para procesar. Y muchas veces pensamos que el policía tiene la obligación de procesar, o por el contrario, que el policía no tiene absolutamente nada que ver con el procesamiento. Dentro de lo que es el protocolo, nos marca que, bueno, el elemento policial tiene que aprender a priorizar y tiene algunos lineamientos específicos para poder hacerlos. Y uno de ellos es justamente la figura del policía con capacidades para procesar, porque si bien es cierto, el elemento policial, su obligación es preservar el lugar, protegerlo, también lo tiene que proteger, por llamarlo así, de las condiciones climáticas. Tiene que priorizar, tiene que actuar. Si bien es cierto, en muchas de las ocasiones el elemento policial no cuenta con los conocimientos, ni siquiera con el material, lo tiene que hacer. De cualquier forma tiene que priorizar porque ese es su objetivo, proteger y resguardar los indicios bajo las condiciones o circunstancias en las que se encuentre. Y bueno, en ese sentido muchas veces a mí me han preguntado, sí, pero ¿qué sucede si el elemento policial mueve algún indicio? Si el elemento policial puede actuar dentro de lo que es un lugar de la investigación, porque eso no está dentro de lo que él pudiera realizar o no en un lugar de la investigación. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, en ese momento incurre en responsabilidad solamente que tome acciones que estén totalmente fuera de sus competencias y que no estén justificadas. Esa parte es muy importante. Cuando el elemento policial se ve la necesidad de priorizar, tiene que justificar su actuar. ¿En dónde lo va a justificar? Justamente en su documento físico de IPH. Ahí es en donde el elemento policial tendrá que colocar a qué hora está arribando al lugar, la dirección del mismo, cuáles son las condiciones climáticas del lugar, que muchas veces pensamos que no es importante y que bueno, que lo único importante, y digo sí lo es, pero no es lo único importante.
que lo único importante son los indicios que se encuentran en el lugar, sin embargo no es así. El elemento policial tiene la obligación de observar un todo, inclusive ver todo lo que se encuentra alrededor del lugar en donde se cometió el hecho delictivo. Les hablaba en un inicio de que pudiera ser que el delito continúe, que el delito esté activo, que el delito no haya concluido, que probablemente el infractor todavía se encuentre en el lugar. Entonces, bueno, todas estas actividades forman parte de la labor del primer respondiente. Otra pregunta que de repente surge es, ¿el primer respondiente es un elemento policial y entonces es uno? No, el primer respondiente es un grupo de policías, es un equipo, son un equipo. Yo siempre les hablo de equipo. El trabajo dentro de lo que es la investigación del delito te obliga a trabajar en equipo. Si tú no haces equipo dentro de la investigación, no va a fluir, porque hablamos de la cadena de custodia, y la cadena de custodia, bueno, es una serie de pasos lógicos, ordenados que tenemos que seguir. Por lo tanto, bueno, tenemos que trabajar en equipo. Entonces, les decía, el elemento policial, pues bueno, trabaja en equipo, es uno el representante, sin embargo, es un equipo que va a llegar y va a tomar, pues bueno, el resguardo, ¿no? De este lugar de la investigación, y les decía, con todo lo que implica, con todo lo que hay alrededor, inclusive qué vehículos están en la zona, si hay circulación de vehículos, de gente, todo, absolutamente todo. Uno de los objetivos de todo esto, además de preservar el lugar, es que el lugar sea seguro. El lugar tiene que ser seguro porque, bueno, vamos a pasar a una segunda etapa de procesamiento y dentro de esta etapa vamos a encontrar, ahora sí, la participación de los peritos en diferentes áreas. Entonces, el lugar tiene que ser seguro para que ellos puedan accesar y que ellos puedan trabajar. Y de todo esto se encarga el primer respondiente. Les acabo de platicar de manera general y breve algunas de las funciones del primer respondiente, porque realmente son bastantes. Y muchas veces les decía, nosotros observamos que solamente están impidiendo el paso, que solamente colocan una cinta y que es todo lo que hacen, cuando realmente sus actividades son variadas, son bastantes y tienen que quedar todas aterrizadas dentro de su documento o formato de IPH. Y bueno, una vez que ya el lugar ha sido preservado, que el lugar es considerado como seguro, entonces sí se puede dar acceso a los peritos que son quienes van a analizar el lugar de la investigación. En este caso, ¿cómo se hace la transición? Bueno, llegan los peritos y en ese momento el elemento policial o primer respondiente en jefe tiene la obligación de entregar el lugar. Aquí quiero hacer una aclaración. Muchas ocasiones, digo, yo sé que en línea nos están viendo abogados, algunos compañeros, elementos policiales, y de repente dicen, bueno, es que esto que usted nos está contando así no pasa, es que esto así no es. Bueno, cabe mencionar, estamos hablando de protocolos, estamos hablando de ordenamientos jurídicos, que son los lineamientos que se deben seguir para el debido procesamiento e intervención dentro de un lugar de la investigación. Que se sigan allá afuera, eso es otra cosa, ¿eh? Y de nosotros depende que sí se realice, y de nosotros depende que se lleve a cabo de una manera adecuada. Muchas veces como sociedad pudiéramos quejarnos de que las actividades no se realizan, pero nosotros no lo hacemos. Y bueno, eso implica el conocimiento de cómo se hace. Entonces, bueno, estamos hablando de cómo se debe hacer el procesamiento. Para quienes por ahí me digan, no es así, estamos hablando todo de acuerdo al fundamento legal que nos dan los protocolos de actuación dentro de cada una de las etapas. Y bueno, les decía, el elemento policial o primer respondiente tiene la obligación de entregar el lugar y decir, bueno, ¿sabes qué? El lugar es seguro, puedes accesar. Otra duda que siempre surge es, ¿el elemento policial entrega el lugar, se retira o se queda?
en este caso el elemento policial se queda. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones no siempre sucede. Sin embargo, hablábamos de que el delito ya concluyó, sin embargo, el infractor pudiera regresar, sin embargo, pudiera ocurrir cualquier eventualidad. Por lo tanto, es necesario que el elemento policial permanezca en el lugar mientras se esté procesando, mientras se esté trabajando. Sin embargo, bueno, el acceso ya le corresponde a los peritos, que son quienes se van a encargar de procesarlo, pero el elemento policial tiene la obligación de quedarse a resguardar el lugar. Y bueno, una vez que los compañeros peritos ya están dentro del lugar de la investigación, comienzan a trabajar, entramos a la siguiente etapa de la cadena de custodia, que se llama procesamiento. Otro punto muy importante en el cual también surge mucha controversia es cuando hablamos, la cadena de custodia, ¿en qué momento comienza? La cadena de custodia comienza en el momento en el que llegan los peritos. No sé por qué regularmente relacionan el hecho de la cadena de custodia con un perito. Digo, sí participan. Sin embargo, ese no es el momento en el que inicia la cadena de custodia. La cadena de custodia inicia en el momento en el que se confirma el llamado. En el momento en el que el llamado se confirma como positivo, entonces en ese momento se comienza a hacer el llenado del IPH, en ese momento se da aviso a la autoridad, en este caso el Ministerio Público, y a partir de ahí comienza todo lo que es la cadena de custodia. Entonces, bueno, sí es muy importante que nos quede claro en qué momento comienza la cadena de custodia. Y esto también es muy importante para los compañeros abogados, porque muchas veces dicen, bueno, es que la cadena de custodia, sí, reviso la carpeta de investigación, ok, sí, aquí está el dictamen, las fotos, bueno, son fijaciones fotográficas. Entonces, bueno, son muchos aspectos, muchos puntos trascendentales que debía conocer el abogado, sobre todo el abogado que se dedica a la materia penal. Perdón, abogados penalistas que no saben de criminalística y de la investigación del delito, diría en mis buenas épocas de estudiante, alguno de mis profesores, cada día son menos estudiantes y cada día son menos abogados. ¿Por qué? Porque a partir de las reformas de las que yo les hablaba, ella es una exigencia, es una necesidad, pero sobre todo es una exigencia. Y bueno, dentro de lo que es la segunda etapa, en este caso el procesamiento, tenemos varias subetapas. Voy a ir haciendo mención de cada una de ellas y voy a dar una breve explicación de lo que sería cada una. La primera es la observación. La observación literalmente comienza de manera ocular. Cuando les decía, bueno, el primer respondiente entrega el lugar a los peritos, también trabajan en equipo, por lo menos esa sería la obligación. Ajá. Entonces, bueno, llegan al lugar, tienen acceso, comienzan con una observación ocular y de acuerdo a esta observación tienen que establecer una ruta de acceso y tienen que establecer una técnica de observación. Dentro de las técnicas de observación, bueno, tenemos N cantidad de técnicas que se pueden utilizar en diferentes lugares. En lugares abiertos, en lugares cerrados, en lugares que son bastante amplios, en lugares pequeños. Entonces, de acuerdo a la naturaleza del delito, es como el perito, y vaya, de acuerdo a su pericia, él puede determinar qué tipo de técnica va a utilizar para poder procesar este lugar. Posteriormente a esto vamos a tener la localización. Obviamente el objetivo de la observación pues es poder accesar al lugar de la investigación, es poder localizar indicios. Y dentro de la localización de los indicios vamos a encontrar indicios que son obvios, pero también vamos a encontrar indicios que no los vemos a simple vista, ¿no? Que la observación ocular no nos va a permitir determinar que se encuentran en ese lugar. Por lo tanto, bueno, decíamos, aplico una técnica de observación y posteriormente esta técnica
debe ser la técnica más sencilla que me pueda permitir localizar los indicios. Todos los indicios relacionados que yo pueda encontrar dentro de un lugar de la investigación. Posteriormente a esto tenemos la fijación y bueno, en este caso la fijación no comienza específicamente dentro de lo que es esta etapa. Digo, aquí es una subetapa importante, sin embargo, la fijación existe de diferentes maneras. Existe fijación fotográfica, existe fijación planimétrica, etcétera. Sin embargo, bueno, la más común es la fijación fotográfica y esta puede iniciar antes de la etapa del procesamiento, no necesariamente hasta el procesamiento y no necesariamente hasta una vez que, bueno, se hayan localizado indicios. Inclusive, primer respondiente, muchas veces a mí me han preguntado, bueno, yo como elemento policial puedo llegar y tomar fijaciones fotográficas. Sí, sí lo puede hacer, ¿vale? Entonces, bueno, esa parte también era importante que hiciéramos la aclaración, porque muchas veces pensamos que la fijación fotográfica comienza justamente en ese momento y que antes de no es necesario o que no se puede hacer. Entonces, bueno, yo por el contrario siempre les he dicho, si puedes tomar fijación fotográfica inmediatamente cuando arribes al lugar y te des cuenta que el llamado es positivo, hazlo. Pero bueno, desde decía en un inicio, está el ser y está el deber ser, ¿no? Muchos compañeros no lo hacen, no tienen la costumbre de hacerlo, pero bueno, no está prohibido, la ley lo permite y se puede hacer. Posteriormente a esto, una vez que ya contamos con la fijación fotográfica, vamos a continuar con el levantamiento de los indicios. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ¿alguien me podría apoyar un poquito con la cámara para que se pudiera observar? Por favor. Gracias. Bueno, es que quienes estamos aquí sí lo vemos, pero quienes están en línea, tenemos un escenario aquí, una simulación de un lugar de la investigación, y me gustaría un poquito ir mostrando un poco cómo se realizan estas etapas, ¿no? Porque muchas veces se las puedo explicar, pero cuando no observamos lo que estamos explicando no nos queda claro. Bueno, en este caso, llego al lugar de la investigación y les decía, yo comienzo con una observación ocular, establezco rutas de acceso y posteriormente a esto yo determino cuál es la técnica de observación que me va a servir para poder localizar mis indicios, porque ese es el objetivo, que yo pueda localizar los indicios. Si se dan cuenta, hay indicadores numéricos y una vez que yo hago esta etapa o subetapa de la localización, el objetivo es que de acuerdo a la técnica que yo utilice, de acuerdo a esto voy a ir colocando estos indicadores numéricos. Cuando nosotros vemos una fijación fotográfica en el periódico y entonces observamos estos indicadores numéricos y vemos números por todos lados, no comprendemos por qué motivo, si aquí hay un 1, también hay un 4 y el 3 está de aquel lado. Esto es de acuerdo a la técnica de observación que se vaya a utilizar. ¿Y cómo vamos a decidir qué técnica es la más adecuada? Pues bueno, de acuerdo a las necesidades y a la naturaleza del delito. Entonces, bueno, una vez que ya se encuentran numerados, señalados todos los indicios, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a comenzar el levantamiento. Y el levantamiento es otra cosa que literalmente levantar indicios. Los vamos a levantar de manera ordenada, de acuerdo a la numeración que van teniendo. Los vamos a levantar, ojo con esto, todo lo que vamos a realizar lleva fijación fotográfica. Por eso es que les decía, bueno, sí es importante mencionarlo, porque pudiéramos pensar que la fijación fotográfica se maneja solamente en una subetapa y no es así. La fijación fotográfica se mantiene a lo largo de la cadena de custodia. Entonces, bueno,
Les decía, una vez que ya se encuentran todos los indicios debidamente localizados y numerados, lo que vamos a hacer es hacer levantamiento de todos y cada uno de los indicios que nosotros hayamos encontrado en el lugar. El levantamiento de los indicios se tiene que registrar dentro del formato de cadena de custodia. Aquí otra parte muy importante es, pensamos, vamos a levantar indicios y bueno, yo lo levanto uno, levanto otro. No, en este caso, bueno, cada indicio de manera particular tiene ciertas características que nos van a permitir levantarlo y además embalarlo de manera correcta y adecuada. No es lo mismo levantar una extremidad corporal que levantar una huella dactilar, por ejemplo. De hecho, ahorita, bueno, les van a hacer una demostración y les van a explicar. Sin embargo, bueno, de acuerdo a la naturaleza del indicio, es la metodología que se va a utilizar para hacer el debido levantamiento de los mismos. Posteriormente a esto, pues bueno, tenemos el embalaje y etiquetado. Esto no es otra cosa. Yo ya levanté el indicio. Es literalmente la acción de levantar, así, literal. O sea, lo levanto. Ajá, es literal. La acción de levantar el indicio y meterlo dentro de un contenedor adecuado. Una vez que lo tengo dentro del contenedor, voy a etiquetar ese contenedor. Esta parte también es importantísima. Tengo que etiquetar el contenedor y así voy a ir indicio por indicio. Posteriormente a eso, bueno, ya levanté todos mis indicios, ya los tengo debidamente etiquetados. Posteriormente a esto, se van a trasladar y me dicen muchas veces, bueno, ¿a dónde se trasladan los indicios? Bueno, se trasladan directamente al área correspondiente para su debido análisis. Ahí es a donde se trasladan los indicios. Si se dan cuenta, llevamos dentro de la cadena de custodia una serie de pasos lógicos y ordenados. ¿Qué sucede dentro de una carpeta de investigación cuando no se lleva esta secuencia? ¿Qué es lo que sucede? Ojo, abogados, ¿qué es lo que pasa? O sea, si nosotros no conocemos cuál es esta serie de pasos lógicos ordenados dentro de la cadena de custodia, yo, abogada, llego y reviso una carpeta de investigación y pues yo solamente veo que hay mucha sangre, ¿no? Yo solamente veo que sí hay un muerto, ¿no? Y que sí se cometió un delito, y punto. Yo como abogado voy por el delito y eso es todo. Sin embargo, ojo, abogados, nosotros podemos determinar que el procesamiento se hizo de manera errónea. Entonces, en ese momento, inclusive yo podría solicitar que ese indicio que en su momento procesal se convierte en una prueba, se deseche, toda vez que no se procesó de acuerdo a los protocolos que establece la ley. Pero muchas veces no lo sabemos. Entonces, de ahí la importancia de poder comprender y saber toda esta parte de la criminalística dentro de la investigación del delito. Les decía, bueno, se transportan los indicios para su debido análisis y, bueno, posteriormente el indicio dentro del lugar de la investigación lo vamos a llamar indicio. Posteriormente, bueno, ya en una etapa de juicio, después de su análisis, se convierte en una prueba. Y una vez que se ha convertido en una prueba, queda almacenado. ¿Para qué? Bueno, para poder ser presentado en su debido momento dentro de una etapa de juicio. Sin embargo, les repito, todo este proceso lleva este orden. Y dentro de la cadena de custodia, ¿cómo lo vamos a identificar? Bueno, con el llenado de los formatos, porque muchas veces como abogado llego y reviso la carpeta de investigación y al dictamen lo hago así, ¿no? No, el dictamen hay que revisarlo. Y decíamos, hay que poner atención en la cadena de custodia desde la primera etapa de preservación, el llenado del IPH, posteriormente el llenado del formato de la cadena de custodia, y ahí podemos encontrar muchos datos importantes, ¿no? Para saber
además de lo que viene dentro de la carpeta de investigación. Esto es de suma importancia. Y bueno, en ese sentido, no sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Todo quedó muy claro? Doctora, nada más una circunstancia que llama la atención respecto de la posición, no tanto de la dirección popular cara al lugar de taller. Es importante que tengamos un posicionador GPS para poder establecer las coordenadas y las nuestro lugar de. Ok, muy buena pregunta. En ese sentido, bueno, nos están preguntando cómo puedo ubicar exactamente o si se pueden ubicar mediante coordenadas los indicios, ¿es correcto? ¿Sí? Sí, sí se puede. De hecho, es una obligación. Bueno, ahorita como les decía, acabo de explicar de manera muy breve, no detallada, lo que son las subetapas del procesamiento. Sin embargo, sí, de hecho es la obligación. Dentro de lo que es el formato de cadena de custodia viene un apartado y cuando no viene el apartado, yo siempre les digo a mis alumnos, no hay imposibles, no se puede, si no me alcanza mi formato, entonces yo agrego una hoja y ahí puedo hacer una planimetría y puedo establecer las coordenadas para determinar exactamente el lugar. ¿Cómo las voy a determinar? Bueno, utilizo un flexómetro y tomo un punto de referencia. Partiendo de ese punto de referencia voy a comenzar a establecer las coordenadas. Y de hecho sí, tenemos la obligación de hacer una planimetría y establecer las coordenadas de cada uno de los indicios, porque es una obligación. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos que analizar un lugar de la investigación, en este caso como peritos, pero ya no hay ningún indicio, ya no hay nada? ¿Cómo sé exactamente en dónde se encontraba? Digo, sí pudiera haber un margen de error. Sin embargo, bueno, me voy al dictamen que se encuentra en la carpeta de investigación y ahí puedo establecer cuáles fueron las coordenadas, como el punto de referencia y digo, ok, esta extremidad se encontraba exactamente aquí. Pudiera ser 1 centímetro más, 1 centímetro menos, pero dentro de este rango. ¿Alguien más? Bueno, pues por mi parte es todo. Adelante, ¿sí? Una vez que llegan al lugar donde encuentran indicios, ¿qué rango es lo que se investiga alrededor de toda la escena del crimen? Qué buena pregunta. Rango? Porque nada más se encuentran ahí, seguramente kilómetros a metros hay más. Qué buena pregunta. Nos están preguntando cuáles son los metros o cuántos metros yo puedo abarcar dentro de lo que es el procesamiento, la investigación. Una pregunta muy interesante porque decíamos, bueno, ¿hasta dónde voy a investigar o a procesar? Pero esto viene desde el elemento policial. ¿Cuál es la obligación? Hablábamos de la cinta y que preservar el lugar no solamente es la cinta. Sin embargo, inclusive para la cinta, hay modos de poner la cinta, ¿no? De hecho, está tipificado cuántos metros son. Bueno, se va a colocar, se pueden colocar un primer cinturón una vez que, bueno, se tiene el objeto principal de estudio, que en este caso, bueno, son los indicios y cuando hay restos fisiológicos, a partir de ahí vamos a contar, el primer cinturón se puede establecer hasta 10 metros a partir del rango de investigación. Posteriormente también es de acuerdo también a la naturaleza del lugar. El segundo cinturón se puede establecer hasta 50 metros, pero ¿qué pasa si es un hecho de tránsito, por ejemplo, y estamos en una vía primaria? Si estamos en un hecho de tránsito, en una vía primaria, es muy complicado. No podríamos establecer un cinturón hasta 50 metros. Entonces, bueno, es de acuerdo también a la naturaleza y las condiciones del lugar en donde nos encontramos.
¿Qué sucede cuando encontramos un lugar de la investigación en la sierra? En la sierra sin problema, ¿no? Nos vamos a la sierra y entonces ahí encontramos a lo mejor un brazo y entonces partiendo de ahí 10 metros el primer cinturón y posteriormente a eso hasta 50. Ahora, habría que ver, esto es a partir de cada, de cada indicio, porque ¿qué pasa? Digo, en este caso, aquí tenemos una simulación y están todos los indicios pues relativamente juntos. Muchas veces se encuentra una extremidad, 10 metros posteriores se encuentra otra, 20 metros posteriores se encuentra otra. Entonces, ¿cómo acordono eso? ¿Cuántos metros cuento y a partir de cuál voy a contar? Entonces, bueno, de acuerdo a la naturaleza del delito, en este ejemplo que les acabo de poner, nos vamos indicio por indicio y a partir del último, si tengo la oportunidad, establezco mi rango hasta 50 metros en un lugar abierto. Pero ¿qué sucede si es un lugar pequeño, un lugar cerrado? No podría establecer 50 metros. O sea, por más que quiera, no se puede. Sin embargo, nosotros siempre debemos de actuar pegados a los lineamientos. Y cuando no es posible, ahí entra esta parte de poder justificar por qué motivo no fue posible. ¿Con quién lo justifico? Bueno, lo voy a justificar en mi formato de IPH o en mi formato de cadena de custodia. Y esa parte es muy importante porque como abogados, ¿qué sucede? Si yo no sé y a lo mejor era un lugar abierto y estamos hablando de la sierra y no se hizo una búsqueda más allá de 50 metros, no se llevó a cabo de manera correcta, porque se debió haber buscado, sí. Entonces, bueno, son esos pequeños detalles que muchas veces como abogados no sabemos, pero bueno, que pueden llevar al asunto a cambiarlo de contexto totalmente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Tengo otra de Facebook. Ok, pregunta de Facebook. ¿Sí? ¿Qué pasa si alguien contamina el área tocando elementos o modificando algo? ¿Existe algún protocolo para poder intentar reparar y salvar el peritaje? Ok. ¿Qué pasa si alguien, fíjense que esta es una pregunta y este es un tema de plática que a mí me ha tocado bastante. Cuando he dado capacitación a elementos policiales, ahorita se me vino inmediatamente a la mente. Es muy complicado cuando hay algún deceso y es cerca de algún familiar o es cerca de donde vivía la persona y entonces de repente, pues bueno, el elemento policial solamente hace su trabajo, ¿no? Y entonces ellos llegan y ellos acordonan, pero está un cuerpo ahí y de repente por cualquier motivo llega el familiar y en ese momento el familiar no te va a preguntar, ¿puedo pasar? El familiar no te va a preguntar, es que hay una cinta que me pide el paso, se puede, no se puede, voy a pisar indicios, voy a contaminar. El familiar va a llegar corriendo y se va a pasar por encima de lo que haya, o sea, eso no le importa. Y esta parte es una parte muy sensible. A mí muchas veces me han preguntado, no, pues es que hay que sacarlo. O sea, porque así lo dice el protocolo, nadie tiene que estar adentro. Y si hay alguien, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, se le tiene que retirar del lugar. Si daña, altera o contamina, inclusive podría incurrir en alguna responsabilidad legal, sí. Pero específicamente, ¿qué sucede cuando es un familiar? ¿Qué sucede cuando la víctima es un menor de edad, por ejemplo, ¿no? Digo, perdón, estoy hablando de ejemplos muy fuertes, pero desgraciadamente esa es la realidad. Y entonces, bueno, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué haces? O sea, sacas arrastras al padre de familia en ese momento. ¿Qué haces? Como elemento policial, porque hablamos de que, bueno, la primera autoridad, en este caso el primer respondiente, es el que llega al lugar de la investigación. ¿Qué haces? ¿Pides que se lo lleven detenido? ¿Qué haces? En este caso, bueno, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Retirarlo? Sí, yo siempre les comento, bueno, hay que tener un poco de sensibilidad, ¿no? Hay que tener un poco de sensibilidad, hablar con el familiar y decirle que no puede estar ahí, que entendemos, pero que se tiene que retirar porque, bueno, se tiene que hacer la debida investigación. Jamás retirarlo por la fuerza, jamás hay que comprender el dolor ajeno. Yo siempre les comento, bueno, es que
tienes que ser empático y sensible, porque podría ser tu hijo, podría ser tu mamá, podría ser tu hermano, podría ser tu papá. Entonces, bueno, ¿qué pasa si se queda ahí 3 minutos y entonces le pides que se retire y lo acompañas? La verdad es que nunca va a querer retirarse. O sea, eso es un hecho. Sin embargo, bueno, tú le insistes y demás. ¿Qué pasa? Cuando él llega en ese momento, puede pisar indicios, ya los pateó, ya los dañó, ya los alteró, ya los contaminó. Esa parte también, bueno, queda establecido dentro del formato de cadena de custodia. ¿Cuál es el nombre de la persona? ¿En qué horario llegó? ¿Qué parentesco tiene con la persona que perdió la vida? Y entonces se establece qué indicios, cuál fue la ruta de acceso que utilizó, qué indicios dañó, qué contaminó, qué no se quería ir. Todo, absolutamente todo eso se coloca dentro del formato de cadena de custodia y entonces, bueno, sí se determina que el indicio fue movido, pero ya está registrado. O sea, vaya, esto es, no podemos pasar por alto el dato, sí lo tenemos que registrar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, adelante. Y la parte de observar, y la determinación, el primer respondiente o el perito, porque a lo mejor el primer respondiente llega por la parte de atrás y el perito llega por la parte de atrás. Ok, bueno, nos están preguntando quién establece la ruta de acceso. Aquí muchas veces también nos confundimos. Una cosa es la ruta de acceso y otra es la técnica de observación con lo que vamos a tener acceso al lugar para poder procesarlo. Entonces, bueno, tenemos el elemento policial sí tiene que establecer una ruta de acceso, porque hablábamos de que tiene que inspeccionar el lugar, tiene que verificar que el infractor, bueno, número uno, que el delito haya concluido y que el infractor ya no se encuentra en el lugar. Y para eso tiene que accesar. Indudablemente va a tener que accesar al lugar de la investigación. Entonces tiene que establecer una ruta de acceso, de entrada y salida del lugar de la investigación. Eso es por lo que hace al primer respondiente. La técnica de observación, esa es la técnica mediante la cual yo voy a localizar los indicios que estén adentro, pero es distinto ruta de entrada y salida o de acceso a la técnica de observación. ¿Quién la determina? Sí, regularmente el primer respondiente. De hecho, cuando llegan los peritos, el primer respondiente les decía, le entrega el lugar y en ese momento le dice, nosotros establecimos la ruta de acceso por aquí. ¿Cómo se determina esta ruta de acceso? Una vez que yo hago la observación ocular, pues determino que esta ruta es la más adecuada porque es donde no hay indicios que yo pueda contaminar o es en donde hay menos indicios, porque muchas veces sí hay, pero tengo que establecer una ruta de acceso. ¿Alguna otra pregunta? No, ok. Bueno, pues muchas gracias. Por mi parte es todo. Los dejo con mis compañeros. Ellos van a explicar un poco más acerca de los indicios y la identificación dentro del lugar de la investigación. Muchas gracias. Bueno, esperamos no dormirlos mucho con nuestra intervención. Gracias, doctora, por la introducción a esta práctica de criminalística. Y precisamente para ahora sí no dormirlos demasiado, porque luego el compañero de al lado ronca mucho y los despierta, vamos a hacer esto un poquito más dinámico. ¿De acuerdo? Entonces, yo trabajo con el maestro Octavio Castillo y nuestras interacciones siempre son no de arrebatarnos la palabra, sino de hacer un complemento de las actividades que estamos realizando para que sea más de mayor provecho para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, en relación también como un complemento a la intervención de la doctora, lo que sí en algunas situaciones que se pueden subsanar en el lugar de investigación, bueno, primero determinar qué tipo de lugar estoy trabajando para poder establecer un acordonamiento adecuado para preservar el lugar, si es abierto, si es cerrado, si únicamente voy a delimitar el espacio de la entrada, si es un lugar cerrado, o en el caso de un lugar abierto, delimitar el espacio. Que la teoría nos marque cierta distancia y está modificada por algunos protocolos de actuación de ciertas entidades, pues entonces ya empieza esa situación de tratar de homologar esos procedimientos en la metodología de la criminalística.
El uso de las tecnologías como el GPS no está obligado, ya que la cuestión es de una ubicación geográfica o la ubicación de los indicios en ciertos lugares, pero si yo carezco o si en el lugar donde yo me encuentro no tengo una energía para tener un geolocalizador o no tengo la tecnología satelital para poder establecer esas ubicaciones, bueno, la metodología sí me obliga a ubicar esos indicios en cierta ubicación geográfica, pero bueno, la cuestión de las tecnologías es muy útil, nos auxilia de gran manera, pero no estamos, si carecemos de ella, pues no vamos a caer en alguna responsabilidad si es que no la tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería nada más una participación complementaria a esta introducción. La metodología de la criminalística es muy grande. De una forma general, para poder nosotros llevar a cabo un procesamiento del lugar de la investigación, pues tendríamos que tomar un diplomado, ¿no? En el colegio, en el instituto, en las universidades, tener esa carrera o esa formación de la licenciatura o el diplomado, pero en este caso tenemos ya poco tiempo, estamos cerrando un gran evento y vamos a hacer esta dinámica un poco más ágil. Entonces, vamos a hacer este procesamiento o esta investigación en el lugar, utilizando y señalando ciertas partes de la metodología para poder hacer el procesamiento de un lugar, hacer la identificación de indicios, poder hacer esa secuencia o esos pasos de procesamiento hasta llegar al análisis. Y para eso también vamos a requerir la participación de ustedes. A menos de que no quieran participar, pues, no, pues ya están aquí, ni modo de que no vayan a ensuciarse las manos, ¿no? El trabajo en equipo es muy productivo y sobre todo lo que queremos es que ustedes se lleven la gran experiencia de saber realmente qué es lo que hacemos nosotros como investigadores en la criminalística, en esos casos de homicidios, cuando encontramos cadáveres en estado de putrefacción, maceración, en esos fenómenos cadavéricos que quizás nos puedan, pues de alguna manera alterar las condiciones para poder llevar a cabo la identificación humana, que realmente es una problemática a nivel nacional e internacional por tantas desapariciones, esos casos de feminicidios, homicidios, secuestros, desaparición de los pequeños, ¿no? La sustracción de menores. Y para esto nosotros queremos primero hacerles una introducción a un método de identificación. Ya lo decía el compañero de balística, ¿no? Quizás el método más sencillo, más fácil, que ahorita se va a dar cuenta que no es tan fácil, sí es muy útil, es muy eficaz, pero sobre todo pues también es muy económico en algunos aspectos, ¿de acuerdo? Y sobre todo nos va a dar unos resultados rápidamente. Y para esto, antes de comenzar con el procesamiento, yo quiero hacer una introducción de acuerdo a lo que vamos a ocupar, para que al momento de que hagamos nuestro procesamiento podamos entender cuál es la necesidad o entender cuál es esa importancia de poder obtener indicios de manera correcta, hacer un análisis de los indicios necesarios y poder establecer realmente, en este caso, hablar de identidad de una persona, ¿de acuerdo? Permítanme. Bueno, primero, vamos a hablar un poquito de identificación. Y la verdad, lo que quiero hacer es una plática un tanto introductoria. Repito, primero, y lo más importante es para no confundirlos. Dejen ustedes si se duermen o no, lo que no quiero es confundirlos. ¿De acuerdo? ¿Qué es la identificación? A ver, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos aquí en un lugar paradisíaco como Playa del Carmen? Ya llego yo el sábado de la fiesta al hotel, el domingo a las 6 de la mañana sale mi vuelo a Ciudad de México y el lunes en la mañana lo primero que escucho es la música de los Rolling Stones que tengo ya predeterminada para mi despertador. ¿Cuál es la actitud o qué es la actividad que yo tengo que realizar o que está relacionada con ese despertador? ¿Qué hacen? Díganme. Se levanta, ¿no? ¿Y por qué? ¿Mande? ¿Por costumbre? Pero es que escuchó ya un despertador y ya tiene relacionado, ¿no? Ese despertador es para que se levante, ya terminó el sueño del lugar paradisíaco. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos relacionando esa información de la música con que me tengo que despertar. Estoy identificando el sonido, ¿sí? Para poder realizar mi actividad. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la bibliografía, podemos citar
una bibliografía muy enriquecedora, muy práctica, como la bibliografía de identificación forense del maestro Correa, en el cual brevemente nos puede decir que la identidad es ese conjunto de caracteres que nos van a individualizar como personas y nos van a hacer únicos, ¿de acuerdo? Ahora, decíamos que cuando nosotros escuchamos ese sonido del despertador, ¿qué estamos haciendo? Identificando esa actividad, ¿sí? Entonces, ¿qué será la identificación? Si ya sabemos qué es la identidad, ¿qué hicimos con ese despertador? ¿Relacionamos esas características o no del sonido? Bueno, la identificación, ¿qué es la identificación? Es recabar ese conjunto de caracteres o características, ya sean físicas, para poder establecer la identidad de una persona, ya sea viva o muerta. En este caso, lamentablemente, muchos de nuestros casos, de nuestras intervenciones, son en cadáveres, ¿sí? En personas que ya perdieron la vida. Y uno de los métodos, como hablábamos, más útiles o más utilizados, más serviles, más nobles para la identificación de las personas es la dactiloscopía. ¿Qué es la dactiloscopía? ¿Qué se imaginan que es la dactiloscopía? ¿Qué les suena? ¿Las huellas de qué? Huellas dactilares, muy bien. ¿Y de dónde viene la dactiloscopía? ¿O qué características tienen esas huellas dactilares? ¿Qué es lo que ven? ¿Perdón? Rayitas, ok, bueno, muy bien. Y para entrar en tema, esas rayitas que nosotros vamos a dejar por medio de una tinta en un lugar, en una superficie, bueno, se llaman crestas. Y para introducirnos nosotros en la dactiloscopía, pues vamos primero a conocer qué es la logoscopía, ¿de acuerdo? Y la logoscopía, como nos dice el señor Florentino Santamaría Beltrán, bueno, en pocas palabras, la logoscopía es el estudio de estas crestas que están presentes en la piel de fricción libre de pelo. Ya nos decía el doctor Jesús en la mañana, ¿no? Que si es más lo mismo estudiar las huellas dactilares que las huellas de los pies. Dicen que no es lo mismo, pero es muy útil, ¿sí? ¿Por qué? Porque la logoscopía, principalmente, de acuerdo a la bibliografía de la doctora Gladys Sierra de Colombia, nos dice que la logoscopía se divide en 5 ramas. Y también dentro de la comunidad logoscópica nos dice que las 3 especialidades de la logoscopía es la quiroscopía, la pelmatoscopía y la dactiloscopía. ¿Qué estudia la quiroscopía? ¿Les suena conocido eso de quiros? ¿No? La quiromancia, van con la gitana, les leen la mano, ¿ok? Entonces la quiroscopía es el estudio de la piel de fricción libre de pelo en las palmas de nuestras manos. También nos identifican, están presentes esas crestas. ¿Qué es la pelmatoscopía? Es esa piel de fricción libre de pelo que está presente en las plantas de nuestros pies. ¿Y la dactiloscopía qué cree que sea? ¿En dónde? En los dedos, sí. Son esas crestas presentes, es el estudio de las crestas presentes en la piel de fricción libre de pelo, en la cara palmar de la falange distal de los dedos de nuestras manos. ¿De acuerdo? Y también tenemos otras 2 ramas. Una que es la poroscopía. ¿A qué le suena? ¿Por qué estamos ahorita todos húmedos aquí en este lugar tan hermoso? ¿Por qué? Por los poros, sí, es el estudio de los poros, muy bien. Y la dactilotecnia que se encarga, de alguna manera, cuando nosotros estamos trabajando en un laboratorio, en un lugar de investigación, una institución de investigación, podemos entender que la dactilotecnia es aquella técnica o esa área de la dactiloscopía que se encarga de la búsqueda de huellas latentes en una superficie, ya sea en un lugar de investigación en algunos indicios. Bien mencionado por el maestro Octavio Castillo en una intervención de esas maravillosas que él tiene, pues hablaba también que más que la dactilotecnia sería la logotecnia, porque no solamente, como ya nosotros hablábamos de la búsqueda de huellas latentes de los dedos, ¿dónde más tenemos huellas? En las manos y en los pies, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de la logoscopía, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda? ¿Alguien ya se durmió? ¿No? Muy bien. Y brevemente vamos a encontrar o vamos a platicar que dentro de esta división o de este estudio de la dactiloscopía podemos establecer los dactilogramas como esa figura o esa escritura de los dedos, ¿sí?
Y un dactilograma se compone de surcos, crestas y poros. Y tenemos principalmente pues dos o tres tipos de dactilogramas. El natural, el artificial y el latente. ¿Qué entienden ustedes por natural? ¿Qué se imaginan? ¿Dónde estará un dactilograma natural? Naturalmente lo encontramos con la piel, ¿no? Con las crestas. El que tenemos presente en la cara palmar de la falange distal, de los dedos de nuestras manos. Y el artificial. ¿Alcanzan a ver esa imagen? ¿Sí? ¿Será natural o artificial esa imagen? Es artificial, sí. Esos dactilogramas artificiales son los que vamos a dejar ahorita en su práctica, en esos registros que tenemos para dactiloscopía por medio de una tinta. ¿Ok? Y podemos ocupar una sustancia colorante, ya sea una tinta, sangre, y alguna sustancia que tenga un color, y vamos a dejarlos presentes en una superficie. Y latente, ¿qué le suena con algo latente? Que dicen, yo quería ir al Congreso, pero me late que no voy a llegar, ¿no? Tiene esa latencia de qué va a suceder, ¿no? Ese dactilograma latente es aquel que yo voy a dejar por medio del sudor en cualquier superficie y tiene esa latencia de poder ser encontrado. No lo vamos a poder observar a simple vista, sin embargo, utilizando algún tipo de reactivo, algún tipo de sustancia. En este caso, contamos, perdonen a cuestión de la producción, pero de pronto en el transporte no pudimos pasar los contenedores en nuestros reactivos originales y tuvimos que hacer uso de ciertos dispositivos. Y entonces, con el uso de este tipo de reactivos vamos a poder observar de manera más fácil, vamos a revelar esos dactilogramas latentes. Son aquellos que están presentes en cualquier superficie, dejamos de manera voluntaria o involuntariamente en una superficie y vamos a poder observarlos utilizando algún tipo de reactivo, ya sea químico, físico o también con la ayuda de una luz alterna. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos comprendiendo qué es lo que vamos a hacer en esa dinámica? ¿Sí? Muy bien. Entonces, hablábamos de estas partes o esas estructuras que van a formar mi dactilograma. Crestas, surcos y poros. ¿Qué van a hacer? En la dactiloscopía también tenemos operadores dactiloscópicos. ¿Qué hace el operador? Vamos a tomar las huellas. Eso van a hacer ustedes también ahorita. Van a aprender a tomar huellas dactilares. Aquí con la ayuda de nuestro Supermaster van a aprender a tomar huellas dactilares de una manera muy rápida. ¿Y esa clase, maestro? Esa clase no se la vamos a cobrar, ok. ¿Sí? ¿Y por qué vamos a dejar ese sudor? Vamos a dejar esas huellas latentes por medio del sudor que vienen, tenemos glándulas en nuestra piel, sí, sobre todo esas crestas están presentes en la epidermis y es lo que vamos a dejar grabado en cualquier superficie, decíamos con el auxilio de cualquier tinta o por medio del sudor. ¿Sí? Y después vamos a aplicar la dactilotecnia, vamos a hacer el revelado de esas huellas latentes por medio de reactivos. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda qué vamos a hacer? ¿Para qué nos va a servir esto? ¿Qué les interesa saber de un lugar de investigación principalmente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién estuvo presente? Y sobre todo, ¿quién era él, no? ¿Quién era él? ¿O quién era él o ella? ¿De acuerdo? O ella, o ella. ¿Sí? Entonces, dentro de esta metodología que vamos nosotros a realizar, bueno, primero, como decía la doctora Clara, pues entonces vamos a aplicar ciertas técnicas de observación, vamos a establecer unas rutas de acceso al lugar de investigación, pero principalmente es para que nosotros podamos identificar los indicios, podemos levantarlos, embalarlos, etiquetarlos y enviarlos con una garantía de trazabilidad desde el lugar de investigación hasta el laboratorio o a la bodega de indicios donde va a ser susceptible de poder adquirirse por cualquier laboratorio que sea solicitado por la autoridad encargada de la investigación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, dudas, inquietudes? ¿No? ¿Maestro quiere complementar en algo? Por favor. Ya va a pasar la foto. Ok, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias.
Muy bien, tal cual como decía el maestro Napoleón, es bien importante. Ya dio los pasos para la dinámica, súper importante, súper importante. Entonces, a nosotros lo que nos interesa a la hora de procesar los indicios, desde el punto de vista de la dactiloscopía, es saber quién, ¿vale? Entonces, la dinámica lo que pretende es demostrarnos cómo comprobamos esos quién es. Pero para saber quién es, hay dos puntos preponderantes muy importantes. Si no tengo yo un registro en el cual comparar o cotejar todos los elementos que encuentro, definitivamente el quién no lo vamos a poder contestar o responder. Tengo que tener yo una base de datos para comparar. Un ejemplo, lo voy a levantar, no lo marcas en la técnica, yo lo sé, pero lo levanto, ¿vale? Ok, vamos a echar pata, muy bien. Si yo lo que pretendo es saber a quién pertenece este segmento corporal o este elemento, ¿cómo comprobaremos a quién pertenece? Una, tendríamos que saber dónde está el otro segmento de este, ¿ok? Este segmento corporal no llegó a un lugar de los hechos por sí solo. Tiene un cuerpo completo al adosarse. Entonces, para saber quién, tendríamos que saber de dónde sale este segmento. Si lo tengo aislado, a la pregunta que hacían, ¿qué tal si encuentro yo un elemento fuera del perímetro en el que estoy buscando? Ok, a eso se le conoce como lugar conexo. Lugar conexo dice el concepto. Lugar conexo va a ser el lugar donde encontramos elementos del delito que están fuera de nuestra área perimetral, como decía la doctora, que es la que marcábamos. Un ejemplo, ok, aquí ocurre el hecho, segmentan el cuerpo y lo van tirando sobre la carretera. Lo van dejando cada ciertos kilómetros. Va a ser complicado que desde que lo que nos marca la técnica, encontremos esos elementos. Cuando los encuentro aislados, a ese lugar donde encuentro elementos del delito, pero que no son el lugar donde inicia, dinamiza y finaliza, se le conoce como lugar conexo. Y lo marca la técnica, ¿vale? Entonces ahí nada más quiero aclarar eso, lugar conexo a la pregunta de. Ahora, como queremos saber quién, lo primero que vamos a hacer, y si nos apoya el maestro Napoleón, lo primero entonces, ya dijo Octavio y dijo el maestro Napoleón y dijo la doctora, si yo quiero saber quién es, lo primero que tengo que hacer es tener un elemento de comparación. Si yo quiero saber de quién es esa patrulla, o ese segmento corporal, o encuentro el cuerpo o lo consulto con una base de datos, ¿sí? ADN, o en su efecto, si no tengo eso, tengo que tener familia para poder tomar muestra y comparar. Eso es muy importante porque nuestra sociedad se piensa que hacemos magia, y si no tengo contra qué comparar, no lo voy a hacer, ¿sí? Tomar en cuenta que también tenemos que estandarizar los procedimientos. Las huellas dactilares no se toman de la misma manera en todos los lugares. Para la licencia es un proceso, para el SAT que nos quita nuestro dinero es otro proceso, ¿ok? Para el punto de vista criminal es otro proceso. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a tomar primero la muestra porque requerimos saber de quién es. ¿Les parece? Entonces siempre hay que tomar en cuenta eso en una investigación. ¿Por qué? Porque si no tengo contra qué comparar, de nada me sirve hacerlo. ¿Sí se entiende ese contexto? Ahora, muchas investigaciones se van al demonio, se van al traste. ¿Por qué? Pues porque no tenemos este elemento de cotejo. Dime contra quién o de quién es. Pues si no tengo con qué comprobar. Y eso, curioso, se da mucho en la investigación de delitos en México. Sí, un extranjero, quiero que me digas quién era. Si con trabajos tengo elementos de cotejo nacionales, pues pedimos a su embajada, si hay algunos extranjeros, pues mándame datos para poder hacerlo. Por eso algunos procesos se atrasan. No sé si tengan aquí una pregunta en cuanto a eso. Entonces, para saber el quién, tenemos que hacerlo. Ahora, ahorita lo que vamos a hacer es de manera dinámica y muy rápida, lógicamente, el proceso de tomar esa base de datos. Por eso esta parte que decía el maestro Napoleón, de operador dactiloscópico, que no es otra que el experto que sabe tomar de manera correcta esto, porque teníamos un debate en la mañana que me gustó mucho, ¿no? Decíamos, bueno, ¿y los del registro civil qué? No juzgándolos, no es su chamba, pero toman malas huellas dactilares porque se volvió un proceso empírico donde ponen tinta y ponen una manchita en un soporte, ahí nada más. Entonces, para los que somos casados, no se preocupen, la huella dactilar no se ve, ya estamos del otro lado, ¿ok? Yo que soy bastante mandilón, lo digo. Entonces ahí es lo primero que hacer. Ahora, para estos procesos requerimos elementos primordiales y elementos fundamentales. Ahorita el maestro Napoleón va a pasar un formato que se conoce como ficha de dactilar, por favor. Si tienen alguna pregunta acerca de él, háganla, Todo eso que quisieron saber de los peritos y que temieron preguntar, este es momento para que lo hagan, por favor. Ya Jimé está pasando a algunos formatos, entonces, ahora, ese es el formato oficial que tenemos para la toma de muestra, pero en el ámbito de seguridad pública, así está reglamentado y legislado, Hay una regla para tomar huellas dactilares en México.
Ahora, hay reglas forenses, reglas civiles. El INE tiene sus reglas, el SAT tiene sus reglas y el FES tiene sus reglas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, vale, maestro, por favor. Bien, entonces en esa primera parte de la práctica lo que vamos a hacer es formar nuestro banco de datos. Cuando la autoridad encargada de la investigación nos da o nos hace un planteamiento del problema, lo que quiere saber es quién es esa persona o si en un indicio tenemos fragmentos locoscópicos latentes y en caso de que los tenga, de quién son. ¿Sí? Que los comparemos contra nuestra base de datos y poder saber de quién son esos indicios locoscópicos, ¿de acuerdo? Y los podemos llamar o los conocemos como indicios locoscópicos latentes. ¿Por qué son latentes? Que no los vemos. Gracias. Bienvenido. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a darles una pequeña clase de operador dactiloscópico. ¿Cuáles son las partes importantes que nosotros debemos de considerar para hacer una búsqueda o el análisis de un fragmento locoscópico, de un fragmento dactilar? ¿Qué se imaginan? ¿Ver puras rayitas? ¿Un código de barras? ¿Ahora un código QR? No. En esta imagen que tenemos atrás, bueno, que está atrás de mí, pues encontramos, les decíamos, estamos señalando ahí cuáles son las crestas, los surcos y los poros, ¿de acuerdo? Y esas crestas van a formar puntos característicos o las minucias que nos van a identificar, ¿sí? Uno de los grandes autores, investigadores y precursores de la dactiloscopía en la etapa científica es el señor Francis Galton, primo del célebre Charles Darwin. Y él y su hijo, él como antropólogo y estadista, bueno, nos establece una probabilidad de que una huella sea igual a otra de 1 en 64 billones. Hasta el momento, el señor Francis no me ha confirmado que ya se cumplió esa probabilidad, pero entonces pues está muy alta, ¿no? No, hasta ahorita no sabemos que una huella sea igual a otra en diferente dedo. Muy bien, entonces para esto tenemos que identificar cuáles son esos puntos característicos. Tenemos islotes, tenemos cortadas, bifurcaciones, horquillas y encierros. Pero principalmente, una de las estructuras que nosotros vamos a identificar y que ustedes van a identificar en este momento es el delta. ¿Qué es un delta? Es una figura triangular o una figura curvilínea de color negro o de color blanco si nosotros ocupamos una tinta negra para poder hacer nuestra impresión y vamos a poder observar esa estructura de color negro o blanco dependiendo si se unen nuestras crestas o si convergen y entre cresta y cresta pues hacemos una figura triangular que va a ser por el espacio entre las crestas. No sé si alcancen a observar en esta parte de abajo de la diapositiva, y ahí tenemos esas figuras triangulares, que es una clasificación primero para clasificar. Les recomiendo mucho un diplomado en dactiloscopía que está en línea los domingos, muy importante para estas dinámicas, ¿sí? Y no tienen que salir de su casa para poder tomarlo, ¿no? Y por favor usen la página de INCIFO, ¿no? Digo, es colaborador del colegio de Iztapaluca, ¿no? De Ciencias Forenses en Iztapaluca. Bueno, entonces vamos a necesitar determinar primero si son deltas reales, si son falsos o son específicos, si son negros o son blancos. Y principalmente son figuras angulares que nuestra compañera, la licenciada Jimena, les puede orientar para poder identificarlos y que así nosotros podamos hacer el análisis de esos indicios de identificación en este momento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya una vez que la licenciada Jimena pase con ustedes y les dé esa característica, van a poder identificarlos cuando lo impriman en su ficha de característica. Bueno, ¿qué es lo importante? Principalmente tener, o cuáles sean las herramientas. Ya decíamos que nuestro compañero Perico de balística nos decía que nosotros somos muy económicos. Los dactiloscopistas, pues, aunque no tengamos la lámpara Blumax, podemos hacer nuestro trabajo, ¿no? Y por aquí yo pensé que estaba en otro estado y creo que estoy como en mi casa porque ya me desapareció el cojín para la toma de huellas.
Ah, gracias. Ah, perdón, no dije nada. Ok. Bueno, primero necesitamos para tomar estas huellas, ahorita pues yo en cualquier momento en este lugar pues sudo, ¿no? Cada momento, cada segundo. Tengo que eliminar este sudor para que la tinta no tenga alteraciones y yo pueda realmente entintar adecuadamente este dedo y pueda imprimir esa huella dactilar de manera correcta en mi ficha. Segundo, voy a proceder a entintar mis dedos de la mano derecha para poder imprimirlos en esa parte de la ficha de dactilar que se conoce como serie, que corresponde a la impresión de los dedos o de las huellas dactilares de los dedos de la mano derecha. Adelante, si quieren hacer la práctica, pueden adherirse, con mucho gusto. ¿Sí? Y en donde dice sección, vamos a poder imprimir las huellas dactilares de la mano izquierda. Ahorita lo vamos a hacer para poder hacer el revelado posteriormente y hacer un cotejo ya con nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, gracias. Gracias. ¿Algún voluntario para que me ayude a hacer la toma de huellas con sus manitas? Les prometo no ingresarlo esto en el sistema nacional. Promesa. Muy bien, de los materiales más importantes para poder hacer esta actividad, bueno, tenemos planchas dactiloscópicas, cintas dactiloscópicas, pero también tenemos cojinetes que ya vienen preentintados y que no necesitamos hacer un mayor esfuerzo, mayor trabajo para poder imprimir nuestras huellas dactilares. Adelante, si quieren imprimir sus huellas dactilares pueden pasar. Muy bien, gracias. Entonces nosotros como autoridad le vamos a pedir a la persona que vamos a registrar que se coloque en el lugar más adecuado para que yo pueda tomar esas huellas dactilares. Después vamos a proceder a entintar los dedos, decíamos, de la mano derecha y después de la mano izquierda para poder realizar esta toma de huellas de forma adecuada. Como aquí el presupuesto pues se nos quedó corto y estamos haciendo una cooperación para nuestro regreso a Ciudad de México, vamos a pedirle a la señorita que por favor se limpie sus manos en su pantalón. De esta manera, pues no vamos a tener pelusa de la playera y van a quedar sus dedos sin sudor. Es importante que tengamos una técnica adecuada y un orden, ¿sí? Aquí vamos a hacerlo con una técnica de rodamiento. Si ustedes observan, vamos a rodar el dedo desde la orilla de la uña hasta la otra orilla de la uña. Y como voy a entintar, yo lo que necesito es entintar adecuadamente y no importa si lo paso una o dos veces. ¿Me permites, maestro? Nada más que termine, que le dé like, por favor. Ahorita ya va a demostrar de manera física, gráficamente, cómo es el entintado. ¿Ok? Tenemos que abarcar de costado de la uña y por debajo del pliegue de flexión. Curioso porque de manera empírica, repito, ponemos tinta y lo plasmamos en un papel. Tiene que ser delimitado, por favor. Gracias, maestro, por el complemento. Que yo de pronto el calor me agobia. Sí, es muy importante cuando ustedes vayan a registrarse que se quiten los anillos porque luego se pierden. No es cierto, no, es que luego estorba, ¿no? Luego estorba para la dinámica. Muy bien, entonces ya les decíamos que al momento de entintar yo puedo pasar una o dos veces o tres para poder entintar adecuadamente, pero al momento de que yo voy a imprimir, para no alterar esta huella dactilar, tiene que ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en el orden que ustedes quieran, pero de una sola vez, ¿de acuerdo? Y es por rodamiento. Yo necesito que mi dedo con el que me voy a auxiliar para la toma de huellas adopte la superficie del dedo que voy a imprimir para que eso me permita un buen rodamiento y una buena impresión. Si no les sale a la primera, no se preocupen, ¿eh? Hasta el momento yo solamente conozco una persona que a la primera le ha salido. Y no voy a decir quién soy para evitar problemas. Ok, ahora vamos con la mano izquierda. Ok, la mano izquierda lleva el mismo proceso. Importante, reglas. Es de un solo movimiento, sin retroceso. No regreso el proceso una vez que lo inicié. Y sin levantar hasta que no termine. Importante, la presión que yo ejerzo debe ser uniforme. ¿Y por qué hacemos este rodamiento? Porque el maestro habla de un elemento que a algunos los raya en sus manitas, lo puse en un círculo.
Es una figura que las rayitas forman en forma de triangulito, se llama delta, y ese muchas veces lo tienen muy a la orilla de su dedo, por eso hacemos este rodamiento. Entonces aquí tenemos ya un rodamiento, una impresión adecuada de una huella, o más bien un dactilograma artificial, y voy a empezar a generar mi banco de datos. ¿De acuerdo? Esta, recuerden, la toma fue por rodamiento, pero ese es el anverso de la ficha de caracterizar de este tipo de formato. En el reverso yo voy a poner unas huellas de control, y para esto le voy a pedir a la persona que junte sus 4 dedos del índice al meñique, ¿sí? Y voy a entintar únicamente de contacto. ¿Cómo fue el primer entintado? Gracias, por rodamiento, pero ese nada más es por contacto. Mano derecha y mano izquierda. En nuestro formato nos va a establecer si es en ese formato de qué lado voy a imprimir esas huellas. Si es el otro formato que usamos principalmente para el trámite de la visa, bueno, tiene otra estructura, tiene otro tamaño, y las huellas de control están en la parte de abajo. Permítame la mano izquierda, pulgar izquierda porque me da la derecha. Sí, la estoy viendo para ver si realmente está haciendo caso. Bueno, aquí ya tengo mis huellas de control. Y en ese caso, cometí un error. ¿Cuál fue? Ya ven, o sea, estoy haciéndolo adrede para que pongan atención y me puedan decir en qué me equivoqué, pero sí. Entonces aquí cambiamos de posición. Pero esto, cuando yo empiezo a analizar mis indicios rofoscópicos dactilares, voy a poder ubicar que el operador cambió de posición las huellas, pero eso no me va a impedir identificar a esta persona que se ha registrado. ¿De acuerdo? Y por último, para darle un buen servicio a la persona que voy a registrar, con permiso, debo tener preparadas mis huellitas húmedas, ¿no? Pues que si no me registras y todavía me mandas todo batido. Por favor, muchas gracias. Fuerte el aplauso para nuestra participante, por favor. Gracias. Muy bien, ahí entonces de manera rápida y de manera muy genérica, el maestro Napoleón acaba de mostrar cómo se toma. ¿Va a tomar otra? Muy bien, va a tomar otra muestra. Ahora, lo que estamos haciendo en este momento es generar este banco de datos, lo que vamos a consultar. Repito, el proceso puede parecer muy simple, pero si observamos, nada más para identificarlo, si lo observamos, por favor, se van a dar cuenta que las huellas dactilares no están redondeadas, sino que están rectangulares. E insisto, el objetivo de tomar las rectangulares es tomar en cuenta el elemento fundamental que utilizamos nosotros, que no es otra cosa que nuestro delta dactiloscópico. Esa figura triangular que les marqué a algunos en sus deditos. Traten de identificarlas, las tienen en sus dedos, las tienen igual en los espacios interdigitales. ¿Cuáles son estos? Si ven sus dedos, donde nace mi dedo, entre donde hay la unión entre un dedo y otro, ahí van a tener esos triangulitos. Traten de observarlos. Los tenemos también, ya vimos, en los dedos, en las palmas, y si alguien quiere quitarse los zapatos, podemos demostrar que también los tienen en las plantas de los pies. No son todos los elementos que investigamos, pero ese elemento es importante al momento de clasificar las huellas dactilares. ¿Y qué es clasificar las huellas dactilares? Encasillarlas en un grupo por sus características. Por ejemplo, si nosotros el grupo lo dividiéramos machos de hembras, lo que buscaríamos como característica para hacer una división o clasificación, machos de hembras serían los genitales, ¿vale? Las huellas dactilares se van a clasificar no por sus genitales, pero sí por sus características físicas inherentes, y eso nos permite saber, por ejemplo, si yo tomando ese ejemplo que ponía, les dijera, identifiquemos machos de hembras, tomando esta característica biológica, sería muy sencillo hacerlo. Las huellas dactilares, tomamos valores o características que tienen para poder identificar una huella dactilar de otra, o una huella palmar de otra, o un elemento plantar de otro. Eso es lo que tomamos como particularidad. Aquí el maestro Napoleón, ya rápidamente, sin explicación, se darán cuenta que en un promedio de 1 minuto, él ya tomó todo el registro. Entonces, retomando lo que decía nuestro perito en balística, pues es un procedimiento rápido, económico y confiable. Miren, ahí ya tiene todo el registro. Entonces, esto lo vamos a hacer todas las veces que sea necesario, primero para formar nuestra base de datos. Es lo primero que tenemos que hacer. Si no tenemos base de datos, de nada servimos como investigadores, no podemos hacer otra cosa.
Ahí está su formato. Nada más para que podamos darnos cuenta del error que se cometió en la primera, se ve la diferencia de cómo los dedos de la mano derecha tienen otra posición que los de la mano izquierda, o están en la misma posición estos que estos. ¿Sí? De una manera rápida podemos decir, están mal, ¿no? Hay diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, se cometió un error que se va a identificar y vamos a determinar. Si no lo identificamos por la posición de los dedos, lo vamos a identificar cuando hagamos el análisis de los dactilogramas. Y en este caso se va a confirmar la posición una vez que comparemos los dactilogramas latentes, perdón, los de control, con los dactilogramas de nuestra ficha de caracterar. Entonces, estas me las pesa para poder continuar con el ejercicio y al último, con mucho gusto se las obsequiamos. El maestro les va a autografiar sus fichas. El aplauso para nuestra participante, por favor. Gracias, qué amables. Muy bien, entonces ahora, ya generamos un pequeño banco de datos. Esto visualicémoslo a una fiscalía, una base de datos más amplia, un universo más grande, que esto también va a jugar un rol en las investigaciones. Mientras más fragmentos tenga de un escenario o de un lugar de los hechos, va a ser más complicado hacer el proceso porque tengo que replicarlo varias veces. Mientras más sospechosos existan, o mientras la base de datos sea más amplia, ese proceso va a tomar mayor tiempo. Eso se tiene que entender porque luego surgen mitos en las investigaciones donde quieren que se resuelva, entendemos sin revictimizar, quieren que se resuelva en 3 o 4 horas. Bueno, va a tener una complicación cada caso particular, no es tan sencillo como lo marcan. Ahora, una vez que tenemos ya este pequeño banco de datos, ya ahora sí podemos procesar nuestros indicios, y tal cual como lo dice el término procesar. ¿Qué entienden por procesar cuando hablamos de procesamiento de indicios? ¿Qué entienden por procesar? ¿Por qué digo procesar? ¿Qué se entiende por procesar? Bueno, procesar es someter un objeto o una cosa a un cambio. Un ejemplo, voy a procesar alimentos, tengo zanahorias, chícharos, etcétera. Pues decimos es un alimento procesado, es porque ya lo saqué de donde se encontraba de manera natural, lo lavé, lo pelé, lo corté, lo cocí, lo enlaté. Ese elemento ya sufrió un cambio. Los indicios propiamente no tienen que sufrir ese cambio, pero tenemos que procesarlos de cómo se encuentran en el lugar para darle esa certeza jurídica a la investigación, abogados. Entonces, yo tengo este elemento aquí fue creado, aquí surgió de acuerdo a la dinámica del hecho, y lo que tengo es darle ese proceso, darle un cambio a este elemento para poder analizarlo. Entonces, tal cual como decía la doctora Clara, ese procesamiento tiene que ser metodológico, debe llevar un lineamiento. Por ejemplo, el ejemplo de los chícharos o de las zanahorias. Entonces, primero lo coso y luego lo corto. ¿Primero lo coso y luego lo corto? No. Primero lo limpio, lo pelo, lo corto y después lo coso. Bueno, aquí el procesamiento de los indicios tiene que ver con eso. Un elemento que se encuentra en un lugar de los hechos o en un delito tiene que ser procesado correctamente. Ahora, si lo que queremos buscar es huellas dactilares, voy a tomar algún elemento de estos, pero tienen que ser susceptibles para este proceso. ¿Sí? Entonces voy a tomar si voy a tomar, voy a hacer el levantamiento de la botella plástica, al parecer de suero. Vamos a tomar eso. Muy bien. ¿Tienen guantes, maestro? Por favor, maestro. Ok, entonces vamos a hacer el procesamiento. Se supone que ya preguntaban allá, yo tengo que comprobar a la autoridad que este indicio, como fue concebido aquí, yo tengo que comprobarle al juez, a la autoridad que investigue el delito, sin que ellos vengan al lugar, qué condiciones tenía. Por eso lo describimos, por eso lo fotografiamos, por eso hago una descripción de qué es y por eso requisito formatos, porque esto me permite comprobarle a la autoridad cómo lo encontré. ¿Sí? Anteriormente existía la fe ministerial, iba el Ministerio Público al lugar y decía, yo lo vi ahí estaba y así estaba. Ya no dejamos eso al Ministerio Público, tengo que comprobarlo mediante procesos y documentos. Entonces, una vez que está ahí, entendamos. Entonces, ya lo localicé. Yo describo a la autoridad cómo lo encontré. ¿Sí? Y describimos, ¿cómo lo describimos? Digo, era tal cosa, tenía estas características, se encontraba en tal ubicación, tenía este color. Y lo que hacemos con estos, como decía la maestra, este es mi hijo, un indicio que yo parí. Y como yo lo parí, le voy a dar el nombre que yo quiera. Yo lo voy a llamar
17. Y mi hijo 17 se va a llamar 17 durante todo el proceso, ¿sí? Este indicio, la autoridad lo va a reconocer como 17, porque es mi hijo, yo el perito o el primer respondiente, yo lo parí, y yo lo voy a llamar como yo quiera. Yo te llamo y te bautizo en nombre de 17, ¿vale? Es mi hijo. Sí, ok, pregunta. Llegando a la zona, ¿cómo comienzas a la numeración? ¿Cómo vas escogiendo? Excelente. Ya se los comentaba la doctora. La doctora les decía, ok, si yo llego a un lugar y yo lo que pretendo es darle un orden, porque eso hacemos. La metodología dice conjunto de pasos ordenados de manera lógica que nos permiten llegar a un fin. El fin que busco es demostrar ordenadamente a la autoridad cómo encuentro eso. Dale orden a esto. Dice por ahí un pensamiento, hasta en el caos hay orden, solo falta encontrarlo. Entonces, ok, marca ruta de entrada del policía, dice, por aquí tienes que entrar para contaminar menos. Entonces, esta es mi ruta de entrada, hago mi observación y voy a ocupar un método de búsqueda. Tenga que ser ordenado. Los métodos de búsqueda no son otra cosa que patrones ordenados para darle lógica y secuencia a esto. Entonces, de acuerdo al método, lo comentaba la doctora, voy a ocupar un método, hay varias opciones, hay varias recomendaciones para darle orden. Hay método de espiral, abanico, criba, cuadrantes, etc. Entonces, si ocupo yo el método de espiral, mi búsqueda tendría que ser lógica en forma de espiral en el lugar. Si yo sigo una espiral, este sería el número 1. Si sigo ese patrón de espiral, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta formar el espiral. Si sigo cuadrantes, cuadrantes es divido la zona que sea rectangular, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, cuadrante 5. Entonces, los primeros indicios que tendría que localizar son los del cuadrante 1, cuadrante 1. Los segundos serían cuadrante 2, ¿sí? Y con mi hijo 17, en realidad el nombre va siguiendo ese orden. Fíjese qué curioso y qué fácil es la criminalística. Lo que pretendo nada más con los métodos y poner todo esto que se ve tan importante y tan relevante es un proceso súper simple. Es darle un número y una secuencia para que cuando lo lleve a juicio yo me acuerde. Recuerden que me van a cuestionar, me van a preguntar cuestiones de ciencia y de todo eso, y tengo que saber explicarlo. Ahora, nada más quiero empezar. ¿Los convenció el argumento después de lo que dije de que mi hijo se llama 17? ¿Y por qué le pongo 17? Ese es el argumento que hacemos los expertos ante la autoridad. Tengo que tener un elemento de convicción, tengo que convencerlo a él que esto es lo correcto. ¿Sí? Entonces seguimos con mi hijo 17, ya está medio sentimientos. Vamos a procesar a 17. Ok, tengo a 17. Ok, vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a procesar a 17. Ahora, para los indicios hay dos procesos. Si yo puedo darle ese análisis al indicio en el lugar, lo correcto es que lo hagan en el lugar. No lo trasladen porque el proceso de traslado a veces es invasivo. Se supone que dicen que el embalaje debe de cuidarlo, pero no lo cuida a veces. Entonces, si yo puedo hacer este rastreo de indicios en el lugar, se lo hago en el lugar. Si no tengo el elemento, lógicamente lo levanto y lo traslado a un lugar donde sea más óptimo. Por ejemplo, aquí, ya una vez que lo fijaron, que le dieron el número, lo vamos a levantar. Voy a levantar ese indicio. Y para efecto de locoscopía o dactiloscopía, lo correcto es levantarlo de la siguiente manera. ¿Cómo dije que llamaba a mi hijo indicio? 17. Entonces vamos a levantar a 17. El proceso de levantamiento es un proceso que va a tomar en cuenta cada característica. Es, por ejemplo, los que tenemos hijos, entendemos que nuestros hijos tienen diferente personalidad. La personalidad y la necesidad de 17 no es la misma que de 11. Aquí está mi hijo 11. 11, anatómicamente, morfológicamente y estructuralmente, 11 es distinto que 17. 11 es biológico, 17 es físico. Si a 11 lo expongo a un cambio de clima o un mal embalaje que afecte la estructura biológica que tiene, mi hijo 11 se puede ir de la casa. Por lo tanto, a 11 lo tengo que tratar de manera distinta que a 17. ¿Estamos de acuerdo? Aunque también hay deberes de cuidado, como con los hijos tenemos que darles de comer, tenemos que cuidarlos, tenemos que amarlos, así nuestros indicios, ¿vale? Perdón la analogía que hago, pero es para hacerlo más comprensible, ¿sí? Ahora, cuando yo voy a levantar a 17, previamente a levantar a 17,
yo ya lo fijé fotográficamente, yo ya marqué con referente a, les voy a poner un ejemplo. Ok, encuentro en el área de auditorio del Colegio Inglés, muy bien, en el templete, a tantos metros del muro norte y tantos metros del borde sur. Muro norte y borde sur, que era lo que preguntaban con geolocalización y georreferenciación. Eso tiene que ver con técnicas de fijación. Técnicas de fijación, tenemos la que conocen como la escuadra, que es una técnica de coordenadas cartesianas. Tenemos la técnica de coordenadas polares, que sería como latitud y longitud, que es la georreferenciación. Y tenemos también la técnica de triangulación, pero esas son otras cosas más técnicas, ¿vale? Entonces, ya una vez que lo referí yo, vamos a levantar a 17. Como lo que pretendemos nosotros en 17 es hacer un estudio de huellas dactilares, aunque podríamos hacer más estudios o más análisis, lógicamente si fue tocado o manipulado, si yo hago una mala manipulación de 17, le pego, lo trato mal, le grito, lo voy a destruir. Yo tengo que tratarlo con la mayor delicadeza, priorizando, ya decía la doctora Clara, hay que priorizar. ¿Qué entienden por priorizar? Decían, el policía cuando llega al lugar de los indicios tiene que priorizar. Ok, priorizar es el sentido que le damos o cuando ponderamos o seleccionamos una cosa sobre la otra. Un ejemplo, yo priorizo mi familia al trabajo. ¿Qué quiere decir? Que yo, en una valoración un tanto ambigua, valoraría más mi familia o doy tiempo más a mi familia que mi trabajo. Sin ser desleal con el trabajo, pero para mí es prioridad mi familia. ¿Vale? Eso es priorizar. Yo, mi hijo 17, lo voy a priorizar sobre 11. Que real sería al revés de manera técnica, pero ahorita vamos a priorizar. Entonces, yo lo que hago es, voy a levantar a 17. Pero como el elemento que me puede aportar son huellas logoscópicas, dactilares, palmares, plantares, sería raro que lo agarrara con mis patas, pero bueno, lo voy a levantar con el sumo cuidado, tratando de no tocar la superficie, porque puedo friccionar o empalmar otras huellas dactilares. Lo ideal para rastreos logoscópicos es levantarlo con el sumo cuidado. Entonces lo levanto de una área, en este caso la tapa que tiene un patrón, para no modificar o lesionar la superficie donde voy a buscar. Pero una vez que lo hice, lo ideal sería ponerlo en una cajita, pero una cuestión técnica que ahí se enfrentan todos los países del mundo es que es más barato una bolsa de embalaje que una cajita donde puedo inmovilizarlo. Entonces, vamos a meterlo en este objeto, o en esta bolsa, o en este embalaje, lo vamos a cerrar de manera adecuada y le vamos a poner un rótulo. El rótulo tiene como objetivo que la gente que no lo ve sepa que ahí va mi hijo 17, ahí va 17, se lo encargo porque ahí va 17, y en la etiqueta del 17 tengo que poner todos los deberes de cuidado que tienen que ser para mi hijo 17. No lo regañen, dele de comer, no lo exponga a altas temperaturas porque suda, no lo exponga al frío. Los indicios tienen que ser tratados de esa manera. Y curiosamente en el ámbito profesional, con todo respeto, la gente pone recomendaciones para el tratado de mi hijo 17, ninguna. Si lo avientan en un camión de redilas con abono, no pasa nada. Entonces hay que hacer esa anotación. 17 debe ser transportado a un lugar fresco y seco. Sobre el 17 no pueden colocar estiba de más materiales. 17 no puede ser expuesto al agua. 17 no tiene que acercarse al calor. ¿Sí se entiende la importancia? Y para los abogados, por favor, véanlo. En el registro de canal de custodia, cuando dice recomendaciones para trasladar al 17, ¿qué colocan? Ninguna. ¿Qué le pasaría al 17? ¿Vale? Entonces voy a darle la palabra al maestro Napoleón. Esto es parte de lo que hacemos los criminalistas. Si ustedes analizan todo lo que acabo de decir de manera muy lúdica, una disculpa, es mi personalidad, es muy lúdico el ejemplo de 17, no es mi hijo, es un indicio, yo no lo parí, lo parió en lugar de los hechos, pero es algo muy lúdico para ilustrar lo que hacemos. Muy bien, ahora, esto es un ejemplo de cómo lo hacemos. Ya una vez que 17 fue procesado en el lugar, va a ser trasladado para su estudio. Y creo que eso lo va ahorita a mostrar el maestro Napoleón. ¿Lo hacemos con 17, maestro, o te cae mal 17? No, a 17 lo vamos a cuidar hasta llegar a la guardería. Ah, muy bien. Entonces 17 se va a la guardería y vamos a procesar otro indicio. Entonces, ¿alguna duda de cómo procesamos en el área de dactiloscopía o para dactiloscopía este indicio? Lógicamente, por ejemplo, si habláramos de 11, es un segmento corporal, es biológico. Si el efecto que
tiene sobre él que yo lo levante, va a modificar, es lo que decía la doctora Clara, priorizar. Deben de analizar qué es preferente para la investigación. Si al levantarlo pierdo algo de ello, tomo muestra de él con un hisopo, tomo una muestra de sangre para efecto de, hago todo lo pertinente antes de levantarlo y modificarlo. ¿Sí estamos de acuerdo? Aunque sí sucede en la praxis que hay muchas fallas en el deber de cuidado, y esto es por desconocimiento. Muy bien, el maestro Napo va a explicar ahorita algunas cuestiones. Aquí muy importante, decíamos, esos deberes de cuidado del embalaje. Si se fijan aquí, el maestro Napoleón igual puso la cinta para que 17 vaya seguro, y además se signa, se pone la hora y se pone la firma de quién procesó a 17. ¿Sí? Entonces, cuando abogados vean mucho estos los indicios, verifiquen que esté de esta manera, que sean signados por el perito, que tenga la hora, que inclusive diga qué era lo que embalamos en este lugar, en este lugar, y además las características del mismo. Porque si yo se lo doy, salvo porque ustedes lo vieron, pero si esto lo traslado de un lugar a otro, la gente no sabría qué es esto. Por eso va el rótulo o el etiquetado, es la importancia de ello. Muy bien, vamos a darle la palabra al maestro Napoleón. Por favor, maestro Napoleón. Muy bien, entonces ya el maestro Octavio nos explicó esta forma de levantamiento, y tenemos que contener o protegerlo con un embalaje, ¿sí?, de la manera más adecuada. Y recordemos que esto va a garantizar la mismidad del indicio desde el lugar de investigación, desde la aportación o el descubrimiento hasta nuestro laboratorio o la bodega de indicios. Sin embargo, no solamente vamos a trabajar con los indicios en el laboratorio, también vamos a hacer esa búsqueda de fragmentos. Habíamos dicho, ¿qué tipo de fragmentos vamos a encontrar los dactilogramas en una superficie? Latentes. Gracias. Otro premio para el caballero. Entonces, lo que vamos a hacer también es la búsqueda en superficies en el lugar de investigación. Y para eso tenemos que evaluar qué superficie es, si es porosa, si es lisa, si es pulimentada, y valorar el tipo de reactivo que vamos a ocupar. ¿De acuerdo? En este momento lo que vamos a hacer es simular una búsqueda de fragmentos rofoscópicos latentes en la superficie, en un lugar de investigación. Espero que se observe adecuadamente. ¿Sí observan ustedes aquí en la pantalla ese cuadrito azul? ¿No se observa? ¿Observan la mano? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces en este caso decíamos que tenemos reactivos ¿de qué tipo? Físicos y químicos, y de luz alterna. En este caso, como es una superficie que no es porosa, vamos a ocupar un reactivo conocido como polvo estándar fluorescente. Este polvo estándar fluorescente es principalmente para superficies multicolores, pero en este caso lo vamos a ocupar en una superficie oscura. Y lo vamos a aplicar con una brocha de fibra de vidrio que tenemos ya aquí muy adecuada, ya con mucha experiencia con este tipo de reactivo, y lo que vamos a hacer es de una manera transportar o aerotransportar desde nuestro contenedor de reactivo a la superficie. ¿De acuerdo? Vamos a hacer de una manera circular, de una manera muy fina, la aplicación de ese reactivo en esas superficies, con la finalidad de obtener esas crestas latentes en ese color fluorescente. Espero que se observe en la pantalla, porque pues nos dieron todas las facilidades de la tecnología para poder observar, y si ustedes observan es de forma circular. ¿Se observan ahí? Ahora díganme ¿qué alcanzan a ver? ¿Eso estaba ahí cuando ustedes lo vieron en la pantalla? Y ya descubrimos huellas ¿qué? Dactilogramas latentes, ¿de acuerdo? En este caso, también voy a levantar estos indicios y me los voy a llevar al laboratorio para hacer una búsqueda. ¿En dónde? ¿Recuerdan qué hicimos? ¿Las fichas para qué eran? ¿Qué quiero formar con eso? Un banco de datos. Entonces lo que yo voy a hacer es llevarme este indicio lofoscópico al laboratorio para así poder determinar si se encuentra registrado estos fragmentos en nuestro banco de datos y poder establecer la identidad de una persona. Voy a poner aquí esta pequeña cinta porque es parte
muy importante en el revelado y la identificación de fragmentos logoscópicos, establecer la identidad de los indicios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué decía el maestro Octavio con su hijo 17? Bueno, le dio nombre, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo necesito es establecer la identidad de cada indicio y yo los voy a numerar. 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es levantar los dactilogramas que sean útiles, y si en este caso, por mi metodología de el levantamiento de fragmentos logoscópicos latentes ya revelados, tengo que levantarlos todos juntos en un levantador de huella, lo voy a hacer. Y si me lo voy a levantar juntos, podría llevarme fragmentos útiles y fragmentos no útiles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, otro de los personajes muy importantes en este tipo de metodología, en este tipo de técnica, es la cinta para levantar fragmentos latentes ya revelados. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener, dependiendo de las superficies, materiales más especializados. Si es que queremos hacer una adecuada técnica, utilizar una metodología ideal y que esos indicios no se vayan a perder o alterar. Vamos a hacer ese levantamiento de una manera muy rápida. Y por el tipo de dimensiones que tiene esta cinta, voy a hacer un levantamiento grupal. Espero que sí se observe, no sé si alcanzan a observar en la pantalla, pero voy a hacer ese levantamiento. En este caso, vamos a hacer el levantamiento de los fragmentos dactilares, pero ¿qué podrían ustedes hacer obtener si observan este tipo de revelado? ¿Recuerdan de qué se trata la logoscopía? ¿Cuáles son sus ramas? ¿Qué tenemos aquí? La huella palmar, ¿no? Entonces también puedo hacer un levantamiento de este indicio palmar. Y no solamente voy a hacer un levantamiento dactiloscópico, sino también quiroscópico. Es importante que antes de hacer este levantamiento yo haga mi documentación fotográfica para que de alguna manera cuando haga la técnica de levantamiento, si tuviera alguna alteración por algún accidente o alguna maniobra o por el tipo de materiales que estoy utilizando, bueno, de esa manera, pues poder garantizar, poder garantizar que tengo esos fragmentos que voy a llevar a nuestro laboratorio. Bueno, y de esta manera voy a también embalar para hacer el transporte de estos fragmentos logoscópicos al laboratorio y poder hacer el análisis o el ingreso al sistema automatizado AFIS, esperando establecer la identidad de quién dejó este fragmento logoscópico latente en esta superficie o en el indicio que fue levantado en el lugar de investigación. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Ok.
Bueno, entonces, ya decíamos, pues si tienen alguna duda o quieren alguna asesoría, pues en las redes sociales del colegio o del instituto, con el maestro Jesús, con la doctora Clara, bueno, pues estamos a sus órdenes. Sí, les agradezco mucho su atención y espero que lleguen a casa un poco más de experiencia en relación a la dactiloscopía. Excelente tarde, gracias. Maestro, muchas gracias por su participación. Un aplauso más fuerte para el maestro Octavio, por favor. Muchísimas gracias, de verdad agradecemos nuevamente, licenciado Pacheco, la invitación a este magno evento. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, el ICIFO, Colegio Multidisciplinario y Ciencias Forenses México, ISYURIS también, vamos a tener por ahí varias sorpresas para todos ustedes. Vienen cursos, vienen talleres, vienen diplomados, no se los pierdan, vamos a tener por ahí también promociones para quienes estuvieron acompañándonos en toda la transmisión de estos 3 días, de este magno evento, y nos acompaña también, por favor, licenciado. Muchísimas gracias a todos y estén pendientes de redes sociales y de las promociones que vamos a tener. Bueno, muchas gracias a los ponentes, excelente participación, la verdad es que es un agrado tener gente tan profesional y experta en estos temas. Y bueno, en mi calidad de secretario general de la Ilustre Sociedad de Jurisconsultos de México, les agradecemos su participación en este evento y siendo las 12:09 del día 7 de mayo, les doy por clausurada las actividades de este tercer Foro Nacional de Justicia. Nos vemos en el cuarto Foro Nacional e Internacional de Justicia, muy seguramente en la Ciudad de México y Ciudad Universitaria. Gracias a todos. Gracias. Vamos a ponernos aquí para la foto. Ponemos aquí adelante para la foto. Aquí adelantito para la foto. Claro, sí. Qué malo, dice.